Génesis 1, verso 1. Y voy a dar lectura. Recuerden el tema. Tu grupo de oración donde se cumple en ti el plan de salvación. Nos va a decir la palabra de Dios en Génesis 1:1. Dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Palabra de Dios. Amén, te alabamos, Señor. Es lo que cantábamos en la alabanza, ¿no? En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esto es palabra de Dios. Así era en el principio. En el principio todo era caos, todo era oscuridad, pero el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Vámonos rapidito al Nuevo Testamento en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 1. A ver, mueva esas manitos, el que tiene Biblia, Evangelio según San Juan 1:1. Para mí es más difícil, yo estoy con una mano ocupada, así es que, y ya les voy a ganar. A ver, diga amén quien ya lo tiene. Ya me ganaron, ya. Amén, muy bien. Nos va a decir en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 1 al 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sí recordamos, ¿no? Cuando leemos toda la Biblia, excepto los evangelios, decimos palabra de Dios. Pero cuando hablamos del evangelio decimos gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, eso vamos aprendiendo. ¿Qué dice también en Juan? Que en el principio estaba el Verbo, ¿verdad? Y frente al Verbo estaba Dios. Y el Verbo era Dios. Cuando yo por primera vez entiendo estas palabras, a mí se me fueron las lágrimas, honestamente. Porque decía, wow, Jesús es Dios. Porque ¿quién es el Verbo? Jesús. Jesús. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Porque ¿qué nos va a decir en el Evangelio de Lucas cuando viene el ángel Gabriel al anuncio de Jesús, nuestro Señor, que le dice, el niño que nacerá de ti será llamado Emmanuel? ¿Quién es él? Es el Verbo. Jesús es el Verbo. Y bueno, esto haciendo una acotación de cuando vienen nuestros hermanos que no son católicos, ¿verdad? Los que protestan, pero yo también protesto. ¿Por qué? Porque como no sabemos la palabra de Dios, nos convencen rapidito. Entonces yo también soy protestante, pero para defensa de la palabra de Dios. Hay sectas que nos dicen que Jesús no es Dios, que nos dicen que Jesús solamente fue un gran maestro, un gran profeta. Usted no se va a olvidar nunca más en su vida Juan 1:1. En el principio estaba el Verbo, y frente al Verbo estaba Dios, y el Verbo era Dios. Jesús, nuestro Señor, es Dios. Amén. Pero no les veo muy convencidos. Amén. Amén. Mira qué bonita es esta concordancia tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En el principio estaba el Espíritu Santo, en el principio estaba Jesús y estaba Dios, la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad estaba desde el principio. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Pues ya sabemos, ¿verdad? El Padre Creador, el Hijo Redentor, el Espíritu Santo Santificador. Pero antes de tener esta vivencia espiritual, este camino de conversión, entonces uno como que no identificaba mucho, ¿no? Decía Dios Padre, pero después decía Jesús, y hay personas por ahí que dicen Jesús es mi Padre, y ¿dónde cabe el Espíritu Santo? O sea, como que hay confusión. Dentro de muchos hermanos católicos nuestros hay un poco de confusión
y no sabemos. Porque la Santísima Trinidad es un misterio. ¿Cómo que Dios es, el Padre es Dios y el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios? ¿Cuántos dioses hay? No. La Santísima Trinidad es un misterio que nos va a decir, como ya lo dije, el Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo Santificador. ¿Y cómo es esto? A ver, voy a explicar un poquito, como alguna vez mis hijos, que cuando eran chiquitos iban a la catequesis, y cuando uno va a la catequesis, pues no refuta nada, todo dice sí, todo parece que asimila, pero no entiende, todo aprende, pero no discierne, ¿verdad? Entonces ya pasaron por la catequesis, ya hicieron la primera comunión, ya hicieron la confirmación, y luego nos vienen y nos preguntan, ¿y cómo es eso que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es del Dios? O sea, ¿cómo? Entonces mi esposo muy didácticamente les educaba y les decía, el papi Luis, el abuelito, tiene unos terrenos en Amaguaña donde todos los años siembra maíz. Entonces ustedes han visto el choclito, ¿verdad? ¿Han visto el maíz? Solo Fanny ha visto el maíz. Sí. Allá, corn, entonces, ¿no? Corn. Yes. Bueno, entonces él explicaba que del maíz, de la misma plantita, nosotros podíamos comer, ¿qué? Cuando está tiernito, el choclo, muy bien. Y cuando ya va madurando, ¿qué hacemos? Mote, muy bien. Y cuando ya madura un poquito más, el tostado, exacto. Entonces, de una sola plantita que es el maíz, nosotros tenemos una diversidad de platillos, ¿verdad? Más o menos para que ellos entiendan de que es un solo Dios. 3 personas diferentes, un solo Dios, una sola voluntad. Y les voy a contar una historia, porque dice el tema de hoy, tu grupo de oración cumple en ti el plan de salvación. Bueno, ¿se han visto en la mesa redonda de los caballeros? Las películas, ¿no? ¿Cómo es el rey Artur y la mesa de los caballeros, ¿verdad? Cuando se reunían y se sentaban para hacer las estrategias de la próxima batalla. Pues así mismo estaba la Santísima Trinidad en mesa redonda. Y ellos son una sola voluntad. Entonces yo me imagino, ¿no? Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en mesa redonda, y el Padre suspira y dice, el precio es muy alto. Imagínese usted los 3 ahí. Y el Padre dice, el precio es muy alto. Y enseguida responde Jesús, Padre, yo iré. El Padre no tenía que decirle, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué será pues? ¿Y estas creaciones nuestras rebeldes, malcriados? No, solo dijo, el precio es muy alto. Y Jesús no dijo, ¿y ahora qué haremos? Pues, ¿no? Y Jesús solamente responde y dijo, yo iré, Padre. Me convertiré en uno de ellos. Sufriré lo que ellos sufren. Y ese precio alto, yo lo pagaré. Y en esa misma responde el Espíritu Santo y dice, yo te acompañaré en tu misión. Yo estaré contigo hasta que vuelvas al Padre. Y cuando regreses, yo me quedaré con ellos. Miren qué bonito en la mesa redonda donde se gesta el plan de salvación para que tú, mi hermano, y tú y yo y todos los que estamos hoy aquí vivamos la experiencia de amor de un Dios cercano, de un Dios que no es lejano, de un Dios que está conmigo en las buenas y en las malas. El que se suelta de Dios soy yo, pero Él siempre está conmigo. Porque ustedes se han visto esa publicación, esa estampita, cuando hay 2 huellas, ¿no?
Y dice la persona, Señor, ¿por qué me abandonaste? Porque habían 4 huellas, qué lindo, Jesús camina conmigo, y de pronto 2 huellas, y ahora Jesús me abandonaste. ¿Y qué le dice el Señor? El Señor le dice, esas huellas no son tuyas, esas huellas son mías. ¿Por qué? Porque quien te cargaba era yo, y el que caminaba era yo. Yo te cargaba. Tú no podías más caminar. Esas huellas no son tuyas, esas huellas son mías, dice el Señor. Entonces es así como nosotros vamos entendiendo el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué es un misterio? Ya, a ver, que la definición de misterio, a ver. Misterio es el superhéroe de Marvel, dice. No, ese no. ¿Qué es un misterio? Correcto, algo que no se puede entender, algo que no se puede descubrir, algo que solo se debe aceptar, que está oculto. Eso es un misterio. Y la Santísima Trinidad es un misterio. ¿Qué significa? Que nosotros no podemos entender. Nuestra humanidad, nuestro cerebro, por más que tengamos el coeficiente intelectual más alto, nosotros no podemos entender ese misterio, solo lo debemos aceptar y amar, porque es un misterio. San Agustín quería entender ese misterio, quería entender, pero él tiene una visión. Era un niño en el mar. Sí, que estaba en el mar, ¿no? Y de pronto ve a un niño, que este niño había hecho un huequito en la arena y luego iba a coger el agua del mar y ponía en ese huequito. Y ponía el agua del mar y ponía ese huequito, no me muevas, dice. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y le pregunta, ¿no? Y le pregunta al niño, niño, ¿qué estás haciendo? Y tan inocente el niño dice, voy a poner todito el mar aquí en este huequito. Y le dice, niño, eso es imposible, eso es imposible. Y se revela Jesús al Señor, a Agustín, y le dice, así mismo, Agustín, es el misterio de la Trinidad. Tú no lo puedes entender. Con tu mente humana tú no lo puedes entender. Tú solo lo puedes aceptar y vivir esa experiencia de amor. Así es la Santísima Trinidad. Tengo a mi Padre que es Creador, a Jesús que es Redentor y al Espíritu Santo que es Santificador. El Padre que me creó sin permiso. Yo soy creación de Dios sin permiso. Mis papacitos, independientes de si yo fui amado o deseado, ellos fueron el instrumento para que yo llegue a este mundo, porque Dios me creó. Dios Padre me creó. Y Jesús, como ya soy parte de este mundo, Él da la vida por mí. Diga, Él da la vida por mí. Jesús da la vida por mí. Entonces se cumple este maravilloso plan de salvación y vamos nosotros al Evangelio en Juan mismo, donde usted estaba. Vamos a adelantar 2 capítulos. En Juan 3, verso 16. Tal vez este versículo lo hemos oído muchas veces, pero tal vez no lo hemos entendido. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, y va a decir la palabra de Dios. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ese es el plan perfecto del Padre. Envió a su Hijo único para quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias a este gran sacrificio, nosotros tenemos salvación. Amén. Amén. Gracias a esa maravillosa entrega de amor del Hijo, nosotros tenemos salvación. Y voy a preguntar, ¿quién quiere ir al cielo? Eso, qué lindo. No todos.
A ver, el que quiere ir al cielo, levante bien la mano arriba. Eso. Ya, segunda pregunta. ¿Quién quiere morir hoy? Bueno, dice. ¿Y cómo quiere ir al cielo si no muere? La pregunta del siglo, ¿no? Para ir al cielo tenemos que morir. Entonces ya dijo, todavía no. Despuésito, Señor. Mire, mi hermano, esta experiencia de amor que Dios nos da salvación. Amén. Pero, escuche una cosa, la salvación Jesús nuestro Señor la abrió a todos. A todos. Por eso, cuando nuestro Señor fue crucificado y muere en la cruz, se rompe el velo del templo de Jerusalén. Se rompe. ¿Qué significa eso? Que la salvación se abre a toda la creación. Porque antes era solo para los judíos, recuerde. O sea, el pueblo escogido, los que vienen desde Abraham, la estirpe del pueblo escogido Israel. Pero en ese momento se abre a todo el mundo, se rompe el velo y ya la salvación nos llega a todos. Pero una cosa es tener salvación y otra cosa es abrazar la salvación. Abrácese un ratito usted mismo, abrácese. Eso. Una cosa es tener salvación y otra cosa es abrazar la salvación. ¿Sí? Porque dice la palabra, no todo el que diga Señor, Señor, se salvará. ¿Sí? Entonces yo tengo que abrazar esa salvación. ¿Cómo? En un camino de conversión, en un proceso de cambio de mi vida. No de pronto que aquí estamos los más pecadores, ¿no? Un poquito. Que aquí estamos, sí, bueno, la palabra dice que Dios ha venido por los pecadores. Amén, somos pecadores. Pero que estamos en un proceso de cambio, de transformación. Y entonces, ¿cómo es que yo empiezo ese cambio de transformación en mi vida? Todo empieza por un llamado. O sea, el Dios que te creó sin permiso, hoy te pide permiso para salvarte. Entonces, va a haber un momento en nuestras vidas que nos define como mi antes y mi después. Sí. Recuerde, mi hermano, yo le invito a que usted recuerde ese momento en que Dios le llamó a usted por su nombre. Cuando llegó en ese momento tan complicado de su vida, puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, falta de trabajo, puede ser, una infidelidad. Hay situaciones, hermanos, que nos traen a los grupos de oración. Bendito sea aquel que ha venido sin problemas, aquel que ha venido porque la mamá, el esposo, la esposa le traen y que no ha tenido que pasar por cosas difíciles. Pero bendito también aquel que pasó por cosas difíciles, porque fueron esas cosas difíciles las que las trajo a esta nueva vida en el Espíritu. Amén. Entonces, yo empiezo un proceso de conversión, usted sabe cuándo. Hay personas hasta que se saben la fecha, ¿verdad, Pablo? Eso. Pablo se sabe con fecha y día y si estuvo soleado, nublado, etc. Entonces dijo, no, ahí fue cuando el Señor me tocó, ahí fue cuando el Señor me llamó, ahí fue cuando el Señor me dijo, a ver, ovejita negra, para acá. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Cuando yo tenía 20 añitos, cuando uno regresa a ver atrás aquel día en que Dios le llamó, realmente uno ve que la vida fue llena de milagros. Y yo he vivido muchos milagros, pero estaba ciega, así. En ese momento de mi vida yo estaba ciega, sorda y muda como Shakira, ¿no? Como la canción de Shakira. También como Shakira, no, mentira. Entonces, me invitaban, yo me gradué, aquí está mi querida Margarita, que fue mi compañera cuando yo estudié en el colegio de Ambato, pero luego llegué a Quito, a estudiar en Quito, y me gradué porque Dios es bueno, porque aquí habían visto el álgebra de Mansil, todito completo, y nosotros nos quedamos en las matrices no sé, pero todo un libro entero en matemáticas yo no sabía. Entonces sí la vi negro, ¿no? Pero desde ahí se fueron gestando milagros y milagros que yo puedo regresar a ver. Dios me quitó las escamas de mis ojos y puedo ver que siempre estuvo conmigo.
No solamente desde que me llamó a un grupo de oración o a la renovación carismática, Jesús siempre estuvo conmigo como lo ha prometido. Y su espíritu me acompañaba todo el tiempo. Me gradué, qué lindo, pero problemas económicos, yo no pude ir a la universidad, aunque sí fui después. Y entonces tuve que ir a trabajar, así de 17 añitos, la edad que ahora tiene mi hija. Yo me fui a trabajar. Y gracias a Dios y todo eso, empecé a tener dinerito, pues ya. Entonces, cuando mis compañeras que sí estaban en la universidad me visitaban, pues yo les invitaba a las salchipapas, yo les invitaba a la frutería Montserrat. Yo era la de La Plata en ese momento, ¿no? Y entonces ellas me invitaban, una de ellas me invitaba y me decía, vamos a una convivencia. Y yo, ya. Vamos a una convivencia. Y yo, sí. Y no iba. Y me invitaba, y no iba, hasta que dije un día de la vergüenza, dije, pues sí voy. Entonces, a mis 20 añitos, llego a una convivencia de la renovación carismática. Nosotros decíamos en ese tiempo, ¿y con qué se come, no? O sea, cuando no entendíamos algo, ¿y esto con qué se come? Porque cuando no entiendes, no sabes de qué se trata. ¿Qué sería renovación carismática? Entonces, a los 20 añitos de vergüenza, acepto a ir. Y fue muy bonito porque hubieron dinámicas, hubo comida, hubo cantos, hasta hicimos una canción. Nos tocó hacer una dinámica y nosotros creamos una canción que está en el CD de Siloé. Entonces, fue muy bonito, pero después ya, antes de la Eucaristía, empezó lo que conocemos como oración carismática. Empezó la alabanza y eso sí que era nuevo para mí. Entonces fue ahí cuando Dios me llamó. Así que yo le invito a usted, acuérdese, ¿cómo fue cuando Dios le llamó? Y desde ahí, hermanos, han pasado 25 años. ¿Sabe decir mi esposo? Esto está mejor que las aventuras de Indiana Jones. Porque las aventuras de Indiana Jones se acaban. Las nuestras no se acabarán hasta que nosotros volvamos a la casa del Padre. Entonces es así como se cumple ese plan de salvación en nuestras vidas. Pero Dios nos pone en un lugar. Dios nos pone en un momento de nuestras vidas, primero que nos ha puesto en nuestra Santa Iglesia Católica, porque bien que podríamos estar siendo protestantes de cualquier denominación, pero el Señor ha querido preservarnos. Y somos católicos gracias a que nuestros padres nos bautizaron. Y aunque sea de la oreja, como me llevaban a mí, a la misa, mi mamacita me obligaba a ir a la misa de la oreja, no nos dejaba. Y el 1 de enero de cada año, te acordarás, Fanny, nos llevaba a confesarnos. Nos ponía en la fila a confesarnos aunque no quisiéramos. Eso hizo nuestra mamacita por nosotros, nos heredó la fe. La mejor herencia de nuestras vidas nos heredó la fe. Y de esa manera entramos en este mar, porque la iglesia es un mar. Ahora, hoy estamos en el movimiento de renovación carismática. El movimiento de renovación carismática es la corriente de gracia, es la iglesia en movimiento. Voy a hacer, aquí está, bueno, les voy a mostrar. No puedo moverme. Eso, solamente gírale un poquito, ¿ya? Voy a aprovechar estos círculos, solo los círculos, porque esta es otra predicación, ¿ya? Voy a aprovechar. El círculo grande es la iglesia, no se confundirá, seguirame. El círculo grande es la iglesia. El círculo segundo es el movimiento de renovación carismática, que es la corriente de gracia, es decir, la iglesia en movimiento. Después tenemos este grupo de oración que es Fuente de Vida, Comunidad de Oración Carismática, Fuente de Vida. Y de ahí tenemos lo que ya conocemos como ministerios dentro del grupo de oración. 4 círculos. Estos son otros, por eso tiene un hito más. Gracias. Entonces, estos 4 círculos nosotros vivimos dentro de nuestro proceso de conversión. Y eso me hace recordar a mí que en este plan de conversión, en este proceso, a nosotros Dios nos llama a vivir un cambio. Un cambio, hermanos, un cambio que viene desde lo más profundo de nuestro corazón.
Y cada uno sabe sus pecados. Y el confesor, ¿no? Cuando usted va donde su confesor también sabe sus pecados. Dios, el confesor y usted, nadie más. Y bueno, si son muy evidentes, también los vecinos. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros empezamos un proceso de conversión en el movimiento de renovación en el grupo Fuente de Vida en la Iglesia Católica. Y si ya soy parte de un ministerio, bendito sea el Señor. Aquí le llamó a usted el Señor, aquí, a esta iglesia, a este movimiento, a este grupo de oración Fuente de Vida. Porque no es una casualidad, porque Dios hace un llamado, Dios nos llama, Dios nos busca, Dios nos elige. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da mociones que si nosotros estamos abiertos, las receptamos y las vivimos. Y empezamos a vivir una experiencia maravillosa con el Señor, que es una experiencia de amor. Ya no solamente es el Jesucito de la estampita, ¿no? Ya, o sea, yo tengo una estampita y es el Diosito. Hay el Jesús del gran poder, hay Jesús de la misericordia, hay Jesús de ¿qué más? Del terremoto. Jesús del terremoto, el Jesús de la justicia, ¿qué más? ¿Qué otras estampitas hay? Cristo del consuelo, a ver, ¿qué más? El Señor del árbol, a ver, ¿quién más? Jesús de los milagros. Mire cuántas estampitas conocemos. Pero el vivir una relación con Dios es más allá que una estampita o conocer el nombre de la estampita. Es una relación, repita conmigo, relación, amistad. Diga, amistad. Pero no se vaya a confundir, ¿no? Porque sí es verdad que Jesús es mi Señor, Jesús es mi amigo, Jesús es... pero por ahí ya nos vamos desviando un poquito, ¿no? Muy confianzudos somos, ¿no? Recuerdo que un hermano que era católico, así, de pronto se fue de la iglesia y se hizo evangélico protestante. Y claro, ¿no? Ahí sí ya vienen con la Biblia, ahí ya empiezan a leer la Biblia, ahí sí ya saben la palabra de Dios y todo. Y llegó a visitarme. Y yo lo quiero mucho, le tengo mucho cariño, se llama Don Juanito. Don Juanito, la historia de Don Juanito. Como ya se hizo protestante evangélico, llega a la casa y se baja del carro y yo veo que los vidrios del carro están bajados. Y hace muchos años ya era peligroso, peor ahora, ¿verdad? Entonces le digo, don Juanito, suba los vidrios del carro, le pueden robar. Y don Juanito dice, tranquila, Dorisita, el flaco me cuida. ¿Y cuál flaco? Digo, si aquí no hay ningún flaco. Entonces digo, el flaco de arriba, pues, él me cuida el carro. A veces no debemos tentar al Espíritu Santo. Una cosa es que Jesús es mi amigo. ¿Y en dónde está pues el contrato que le he contratado de guardia de seguridad o de guachimán? No, ¿verdad? Entonces, a la siguiente vez que le veo a mi querido don Juanito, ¿saben qué? Ya no tenía carro. El flaco no le cuidó el carro. Puede ser chistoso, pero es doloroso. Porque él tenía la obligación. Dios le dio los medios para tener un carrito. Y él fue un descuidado. No cuidó el carrito y le robaron. Pero cualquier persona podría pensar, el flaco no le cuidó. No ha sido guardia de seguridad, mis hermanos. Es mi amigo. Es mi Dios. Es mi Señor. Pero no mi guardia de seguridad. Entonces yo tengo que mantener con él una relación de amor, de amistad, de camaradería. Y eso no es de un día para el otro, pues, mis hermanos. Es como cuando yo empecé los grupos de oración y mi esposo me decía, que ahora es mi esposo, éramos amigos, entonces me decía, es que tienes que hablar con Dios. Y yo le decía, yo sí hablo con Dios. ¿Y cómo hablas con Dios? Yo sí rezo. No, tienes que orar. Yo sí rezo. Yo sí oro, le decía. ¿Y cómo oras? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No, eso es rezar.
Y entonces, ¿qué es orar? Entonces él me decía, es que orar, y era apasionadísimo, ¿no? Y es que le dices, y miraba a los cielos, y Jesús, mi amado, mi Señor, mi todo, mi Rey, mi tesoro. Y yo quedaba viendo así, que está loco, digo, pero ni a mi enamorado no le digo esas cosas. ¿Y qué le voy a decir a Dios? ¿Por qué? Porque yo no tenía una relación de amor con Dios, porque yo no le conocía más que el Jesucito del gran poder. A ese sí le conocía, pero no le conocía a Jesús, que quiere una relación de amor conmigo, aquel que dio la vida por mí. Entonces ya cuando voy a la renovación carismática, empiezo esa relación de amor. Y también empiezo a conocer al Espíritu Santo, santificador. Porque sí sabíamos, porque nosotros por el simple hecho de persignarnos, sabemos que existe Espíritu Santo. Porque antes de la renovación carismática, solo sabemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahí reconocemos a los cristianos católicos. Si les ha pasado que están en una reunión de amigos, que están en un almuerzo y qué sé yo, y cuando oramos y damos gracias y nos persignamos y alguien no se persigna, ¿les ha pasado? ¿Han podido experimentar que alguien no se hace la bendición? Sí, entonces ya detectamos en ese momento que esa persona es cristiana no católica. Sí, porque puede rezar con nosotros el Padre Nuestro, pero si no se hace la señal de la cruz, como hacemos los católicos, ya detectamos que por ahí. Pero, sin embargo, eso no significa que nosotros tengamos una relación de amor con el Señor, porque solo nos persignamos. Y como solo nos persignamos, yo ni sabía que era el Espíritu Santo, porque rezábamos, ¿no?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso sí rezábamos. Pero tener una relación de amor con Jesús y además con el Espíritu Santo, eso no existía, mis hermanos. Eso es una gracia que yo vine a aprender aquí, en la renovación carismática. El Espíritu Santo, el gran desconocido, que viene en forma de paloma, pero no es un símbolo único el de la paloma, ¿no? El Espíritu Santo se nos revela como agua, como aceite, como fuego, como viento. Así es, como viento. Y bueno, como se me están durmiendo, entonces póngase de pie. Vamos a codearles a los dormidos, porque no se puede perder esto, mi hermano, no se puede perder esto. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Entiendo, venimos cansados del trabajo, así es. Y aunque no haya trabajado, también está cansado. Nos ponemos de pie y vamos a hacer un ejercicio para entender lo que es el valor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, casi me come la rosita. Vamos a respirar y a sostener la respiración. Ya, espere, todavía no. Cuando usted ya no avance, se sienta. Yo voy a contar segundo tras segundo. Y cuando usted ya no avance a respirar, se sienta. ¿Ya? Entonces, a la cuenta de 3, inspiramos una bocanada de aire y yo empiezo a contar. Y si usted ya no resiste, se sienta. ¿Ya? Y si es que se marea, también se sienta. Vamos. 1, 2, 3, inspiro, respire. Contenga. Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, eso. Amén. Por eso, ya les voy a decir el secreto, porque el hermanito tuvo clases de canto y le enseñaron a respirar. Hermanos, nadie aguanta un minuto. ¿No? Aguantaste 35, creo. Mis queridos hermanos, nosotros no podemos estar sin aire. Vea, ya sabe usted a qué segundo se sentó, pero ni 40 segundos no aguantamos sin aire. Y el Espíritu Santo es el aire para nuestro espíritu. Imagínense cuántos años hemos pasado sin conocerle. Muertos vivientes, literal. Espiritualmente, unos muertos vivientes. Porque si el Espíritu Santo es el soplo de vida, estábamos sin vida. ¿Cuántos años hemos pasado sin conocer a la persona del Espíritu Santo? Años. Yo puedo decir que hasta los 20 años, porque persignarme no significa que yo conozca al Espíritu Santo. Es una relación de amor, es una relación de vida. Váyase a Jeremías 31:3 en el Antiguo Testamento. ¿Y qué nos va a decir la palabra de Dios? Jeremías 31:3. También tienen en la aplicación del celular, pueden bajarse la Biblia y ahí encontramos. Nos va a decir la palabra de Dios en Jeremías 31:3. De lejos, Yahvé se le apareció. Con amor eterno te he amado y por eso prolongaré mi cariño hacia ti. Amén. A mí me encanta este verso de la palabra de Dios, porque cuando yo estaba a esas edades, creo que ya tenía 21 añitos, 22 añitos, entonces yo llego a una asamblea como estas y justo estaba predicando nuestra hermana Clarita y ella con su dulzura, ¿no? Decía, y con amor, yo entraba por la puerta y ella decía, y con amor eterno te he amado. Y yo quedé así cual Cupido a mi corazón. Dije, qué hermoso que alguien me ha amado siempre, qué bonito. Y yo hoy les pido a ustedes que se aprendan este verso y subrayen en sus Biblias. Y Él hoy les dice, yo con amor eterno te he amado. ¿Qué significa? Yo investigaba un poquito. Con amor eterno te he amado, gramaticalmente no tiene principio, y prolongaré no tiene fin. Entonces, el amor que Dios nos tiene es un amor eterno, que siempre está. Y por eso siempre nos perdona nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras malcriadeces. Él siempre nos perdona, porque Él es amor. Dios Padre. Entonces, esa es la relación que quiere tener con nosotros, que nosotros entendamos que siempre nos ama, siempre, siempre. Y como ustedes ya saben, ese testimonio mío, que cuando yo ya tenía, 35 años más o menos, ya casi hace 10 años, estábamos sirviendo en la basílica y empezamos en oración, ¿no? Y yo ya había recibido el amor de Dios y yo ya había experimentado su gracia, ya pues se cayeron las escamas de mis ojos y yo entendía que yo soy amada por Dios y bueno, en un tiempo de mi vida yo tenía una autoestima muy baja y como me dice mi hijita, no, es que tú eres bonita, dice, es que, no, le digo, yo no era así, tenía los dientes chuecos, digo, tenía los dientes amarillos, tenía puras pecas, es que las pecas son bonitas, dice. O sea, yo no me veía bien en un tiempo de mi vida. Mi autoestima era muy baja y aparte que era bajita, ¿no? Yo le decía a mi mamá, a mi hermana le ha dado café con leche, a mí me ha dado café con agua, por eso no crecí, le decía, ¿no? Y para mí la estatura sí era un problema. Y entonces el Señor a mí me fue sanando esa falta de estima. ¿Por qué?
ya en el proceso, ya. Entonces, a los 35 años, cuando ya era madre de 3 hijos, ya me casé, no pude ir a la universidad, sí fui, estudié un poquito de tiempo economía, pero tuve que retirarme, luego estudié inglés, saqué una suficiencia, tuve un excelente trabajo, y pues después ya en los grupos de oración conocí al amor de mi vida, que es mi esposo. Entonces no necesitaba nada, tenía esposo, tenía hijos, tenía trabajo, tenía todo. Entonces, no necesitaba ser 10 centímetros más alta o no necesitaba tantas cosas en las que uno se queda encasillado. Solo necesitaba el amor de Dios y entender que Él me amaba. Pero ya en ese proceso ya fui superando muchas taras mentales que tenía en mi mente. Y pues en un momento llega así como una explosión en mi cerebro y cantábamos esta hermosa alabanza, ¿no? Que decía, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Y viene como un rayo, ¡pac!, en mi mente, porque a veces solo cantamos alabanzas que nos gustan, pero no discernimos la letra. Y en ese momento, a pesar de que yo cantaba esa canción con mucho gusto porque me encantaba, era muy bonita, pero el sentido que Dios tiene detrás de cada alabanza es lo importante. Y vino como un rayo a mi vida, ¡pah! Y me quebranté. Y yo lloré. Porque yo entendí en esa noche que Dios me creó. Dios me amó. Dios me pensó. Y claro, como yo ya era la última, no era ni la última, porque después tuvo una hermanita, que en paz descanse, nació muertita por ataque de preeclampsia a mi mamá, entonces no era la última, imagínense, éramos 9. Y entonces yo digo que mis papás se emocionaron por el primero, ¿no? Carlos, y varón, y tal vez se emocionaron por el segundo, Celso, y cuando nació mi ñaña Fanny, la mujercita, o sea, completos, ya la familia está completa, pero vino el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y llegué yo. Y con un padre alcohólico, yo, hermanos, sí dudo que en ese tiempo habrán dicho, vamos por la octavita, ¿no? Con un padre alcohólico encadenado por el alcoholismo, una mamá sumisa y sufriente todo el tiempo. Yo llegué a entender que yo no fui fruto del amor de mis padres. Así como ahora, no vamos a planificar, vamos a tener 3, 2 o solo un hito, ya no más. Las parejas jóvenes planifican a veces tener sus hijitos. Entonces yo no estaba dentro de esa planificación de mis papás, pero sí estaba en la planificación de Dios. Y entender eso, ay, hermanos, eso sí que, ahí sí que fui feliz, ¿no? Cantar como Gerardo, ¿cómo es? Morán, ¿cómo es? Ahora soy feliz. ¿Se han escuchado esa alabanza? Ahora soy feliz. Es alabanza. Muchos creen que es canción para el mundo, piensan que es chicha, pero esa canción que hace el Gerardo Morán, ¿es verdad? Y le estoy haciendo publicidad además. Es alabanza. Y ahora soy feliz, dice. Escucharán, ¿ya? Él lo dice. Entonces yo ya tenía mi esposo, mi trabajo, mi hogar y todo. Pero entendí eso y ahora soy feliz. Porque sé quién me ama. El Creador, mi Padre, Jesús que dio la vida por mí y el Espíritu Santo que me acompaña. Hermanos, ese es el plan perfecto para tu vida. Bendito eres si es que tus padres se amaron. Y si no, también eres bendito, porque Dios te creó. Dios te llamó, Dios te amó y te amará. Por eso es tan especial. Gloria a Dios, si va a aplaudir, apláudale al Señor. Por eso, Jeremías 31:3 es tan especial. Con amor eterno yo te he amado. Y por eso prolongaré mi cariño hacia ti por siempre. Pero si yo me cierro a esa salvación,
no voy a llegar al reino de los cielos, no voy a llegar a la eternidad, porque Dios me salvó, pero mi camino es abrazar la salvación. En este grupo de oración, diga, fuente de vida. Fuente de vida. Más duro, fuente de vida. Fuente de vida. Mi familia espiritual. Mi familia espiritual. Una vez más, mi familia espiritual. Mi familia espiritual. Aquí le ha llamado. Este grupo de oración es el medio que Dios pensó para que usted abrace el plan de salvación que el Señor tuvo para su vida. Amén. Y bueno, pues ya estando aquí en Fuente de Vida, nosotros tenemos, cuando ya hemos recibido ese amor maravilloso de Dios, porque Él sí nos toca, nos cambia, nos transforma, nos vuelve personas de fe. Y ya, sí nos deprimimos un ratito a veces por las circunstancias de la vida, pero rapidito están los hermanos, ¿no? Cuando entramos al chat, dice, hermanos, tengo esta preocupación, y el uno está orando, y el otro está orando, y el otro se pone en oración, y luego cuando nos llaman y nos dicen, miren, hermanos, estamos en esta situación, está esa familia espiritual intercediendo para que se den milagros, para que nos ayuden a sostenernos, porque solos no podemos. Entonces, en esos momentos vamos creciendo, venimos al grupo de oración, recibimos primerito, ¿no? El abrazo del hermano, bienvenido, qué bonito. Porque a veces llegamos a la casa, ni el perro que nos ladre nos cierra. Dice que ya, ¿sabe quién es el primer, digamos que, el ente que se da cuenta que la persona está en conversión? ¿Sabe quién es ese ente primerito que se da cuenta que la persona está en conversión? El perro. ¿Por qué? Porque ya no entra pateando al perro, entra a abrazar al perrito. Entonces ya el perrito también dice, porque ahora ya son seres súper inteligentes los perritos. Porque ahora son perrijos. Y entran diciendo, algo le pasa a mi amo. O sea, ya no me patea, desde ahí ya vive en conversión. Bueno, eso solo es una broma, mis hermanos. Nosotros vivimos en conversión y empezamos a cambiar. Ya nuestra vida no es la misma porque recibimos aquí la palabra de Dios. Hoy justo mi hija estaba consternada porque me decía, mamá, y le pregunta al papá, papá, ¿y el Apocalipsis es de miedo? No, le dice el papá. El Apocalipsis no es de miedo, el Apocalipsis es un libro de revelaciones hermosas que habla de un tiempo, está hablando de un tiempo en la historia de salvación, no es de este tiempo, pero a la luz del Espíritu Santo es aplicable a nuestro tiempo. Entonces decía, ay, es que sí mostraron las tumbas de los extraterrestres y ni sé qué, ni sé cuánto, nomás decía, o sea, vino con toda esa novedad. Y estaba yo preparando la predicación y se sienta a mi lado y me dice, pero mira mamá. Le digo, mira, sí, nosotros tenemos que conocer a Jesús, la historia de Jesús. Pero Jesús se revela en la palabra. Jesús se revela en la palabra de Dios. Si nosotros queremos conocer y tener una relación de amor con mi Jesús, con mi Señor, Él se revela en la palabra. Y cuando yo no leo la palabra, desconozco a ese amor. No puedo tener una relación. Es como cuando, acuérdese cuando eran enamorados. A ver, aquí tengo una parejita, acá tengo otra parejita, acá tengo otra parejita. A ver, por atrás. Acá también. Pero ya eran parejita. Que no cuente, dice. Recuerde cómo cuando le conoció a Margarita, cuando le conoció hasta se goza la Teresita, ¿no? Cómo son hermosas las relaciones cuando estamos en la etapa de enamoramiento, ¿no? Entonces, ya quiere saber cómo se llama, ya quiere saber que si le gusta ir al cine, que si le gusta el helado, que si le gusta la comida, ya todas esas situaciones. Entonces uno quiere saber. Hermanos, lo mismo es nuestra relación con Jesús nuestro Señor, a través de la palabra. Y entonces mi Isabelita decía, yo quiero leer el Apocalipsis, decía, pero justo hoy. No, le digo, no vas a leer el Apocalipsis, vas a empezar por el Evangelio de San Juan.
el evangelio más hermoso del Nuevo Testamento, porque ahí Jesús, Dios, se revela a través del evangelista Juan, puro amor. Que es impresionante el resto de capítulos y dice Jesús, y Padre, tú me los has entregado y yo los voy a cuidar y te los voy a entregar así como tú me los diste. Pero bueno, es fascinante. Lean el Evangelio según San Juan, porque ese es un evangelio de amor, es un evangelio de relación personal. No nos enamoramos, ¿cómo es esa canción que dice @love.com? ¿Se acuerdan de esa canción? @love.com, de lejos, por email. No se ama por email. Se ama viviendo, que le coja la manito, que le dé un besito, que le acaricie el cabello, que le lleve a pasear. Así se va conociendo la relación de amor. Entonces nosotros tenemos que vivir la misma experiencia de amor, pero con nuestro Creador. Por eso es que en Cantar de los Cantares habla de la novia y del novio. La novia somos nosotros, el novio es Jesús. Es súper romántico ese libro, se aplica a las parejas en un momento determinado, pero ¿quién es la novia? Soy yo, porque Jesús, mi Señor, me anhela. Él quiere una relación de amor conmigo. Y para eso están los grupos de oración de la Renovación Carismática. Yo le doy gracias a Dios por esta hermosa corriente de gracia, porque yo sí era católica, pero sí para defender a la Virgencita, sí, ¿dónde están los puñetes? ¿Quién habla mal de la Virgencita? No la conocía, solo de estampita. Solo la conocía de estampita. No la conocía, tampoco tenía una relación con ella. Jesús me lleva a María y María me lleva a Jesús. Donde está la madre está el hijo y donde está el hijo está la madre. Entonces este proceso ha sido gracias a esta corriente de gracia de la Renovación Carismática, que me ha formado, que me ha levantado, que me ha dado, cuando a veces me he sentido así como que desanimada y todo, y nos llaman a una asamblea grande, y nos llaman a un encuentro zonal, y nos llaman a un encuentro nacional, y con todo el país estamos ahí adorando al Santísimo y las alabanzas y todo, el corazón se llena de alegría, de gozo, para seguir caminando. Porque no es que estando aquí en la Renovación Carismática ya no viene el pago de agua, luz, teléfono, qué bonito sería, ¿no? Ya no pagamos el internet. No, pero con Jesús es diferente. Y en este punto, a veces podemos pensar ingratamente que al entrar en los caminos de Dios, mi mamacita tiene un lema, ella militó muchos años dentro de los cursillos de cristiandad, que también es otro movimiento de la iglesia. Y ella decía, ay, mijita, el camino de Dios es para valientes, es duro y difícil, es solo para valientes. Pero lo que ella no sabía es que el Espíritu Santo nos da esa valentía. El Espíritu Santo, el consolador, el ayudador, el abogado, Él nos da esa fortaleza para vivir las situaciones de la vida. Y cuando nos pasen cosas malas, yo quiero dedicarles, wow, impresionante. Ayer que Rubén estaba dando una predicación en Renacer en el Espíritu, él comentaba cuando nos dio a nosotros COVID, que fue muy fuerte, a mi esposo. Y yo, la verdad, me iba al parque y, bueno, ahora ya estamos sanitos y yo con mi perrito me iba a llorar, porque era una desolación total la enfermedad y parecía que ya se nos iba Rubén. Y me iba a llorar allá y luego, como en Siloé teníamos un oratorio, llegaba y yo recibía la palabra de consuelo, ¿no? Pero los días fueron graves porque fueron casi 40 días. Las personas salían en 15 días, se contagiaban, salían en 7, en 15, pero a nosotros nos tocó 40 días de recuperación, de enfermedad, mejor dicho, porque a los 40 días le dieron el alta. Entonces, en esta enfermedad que nosotros estamos pasando, yo había ya escuchado una predicación y había leído el libro de Job, que es muy, muy lindo también, que tenemos que leerlo. Y entonces, cuando a Job le dice a la esposa, porque la esposa le humilla y le ataca y le dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y entonces él le responde,
Si de Dios recibimos todo lo bueno, piensa en todo lo bueno que usted tiene, mi hermano, y que ha recibido de Dios. Todo lo bueno. Muchas cosas buenas. Y Job le responde, ¿y por qué no vamos a recibir también lo malo? Lo que de pronto nosotros consideramos malo. Job 2.9, ya le googleó. No, es la Biblia, dice. Hermanos, no porque estamos en los grupos de oración van a dejar de suceder las cosas malas. La pregunta que usted se tiene que hacer, mi hermano, si yo estoy caminando de Dios, con la mano de Dios, ¿qué sería de mi vida si yo no caminara con el Señor? ¿Qué pasaría de mí? ¿Qué sería de mí? Pues realmente nos hundimos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no caminamos de la mano de Dios. Y esa es la corriente de gracia que nos hace abrir los ojos a una nueva experiencia espiritual que antes no la conocíamos. No conocíamos esa experiencia de amor, pero Dios nos ha traído aquí para vivir esa experiencia. Pero no nos quedamos ahí. Nosotros recibimos de Dios, pero también tenemos la misión. Nosotros como grupo de oración tenemos que remar mar adentro. No me quedo solito con el pastel y me como el postre. No, lo comparto. Porque yo he llegado a tener paz, he llegado a tener alegría, gozo, esperanza, fe. Ahora entiendo qué es un verdadero católico. Porque no solamente soy católico porque mi mamacita me bautizó como católico, sino porque verdaderamente lo soy. Y entender eso... No, es como y ya para finalizar, es como le llevan preso a un borrachito por una infracción. Y como estaba borrachito, ahí en la policía los oficiales dicen, a ver, nombre, apellidos, balbuceaba, ¿no? Cédula, religión. Y como ya no contestaba, se queda viendo, ponle católico. Hermanos, ponle católico, pues, o sea, ¿cómo? Porque al católico le tienen de borracho, de infiel, de vago, o sea, ¿qué fama nos hemos ganado, verdad? Y eso no significa ser católico. El que yo sea católico y sea infiel, el que me llame católico, y si yo soy un infiel, yo no soy católico, porque el católico entiende que no debe ser infiel, y si lo es, no es católico. Entonces el católico solo es de nombre y no sabe qué es ser un cristiano, no tiene temor de Dios. Pero esta corriente de gracia nos llega a nosotros con ese ideal. ¿Cómo es un católico? Un católico que ama la Eucaristía, un católico que se apalanca de la Santísima Virgen María, un católico que conoce la doctrina de la Iglesia, un católico que sabe la vida de los santos y quiere imitarla, anhela imitar la vida de los santos, que no es un ignorante de la palabra de Dios. Eso es un católico, no que me llamo católico. Entonces la corriente de gracia hace eso por nosotros. Nos quita las vendas que nosotros tenemos en nuestros ojos. Y nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros nos volvemos en evangelizadores. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer misión. En Lucas 10, vamos al Evangelio según San Lucas, y ya para finalizar, en el Evangelio según San Lucas, nos va a decir, Lucas 10, 2, 3. Voy a dar lectura. Les dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y nosotros tenemos que salir en misión, hermanos. ¿Cuál es la misión? Dentro del grupo de oración hay ministerios.
Ministerio de intercesión, lo que hicimos ahora, ¿verdad? Nos enteramos de una necesidad, el hermano está sin trabajo, el hermano tiene un problema, a orar por el hermano. Yo también tengo problemas, no importa. Ahorita no pienso en mi problema, en el del hermano. Él es la prioridad. Ministerio de intercesión, ministerio de la acogida, ministerio de alabanza, ministerio de predicación, ministerio de, ¿qué más? De la pastoral de la iglesia. O sea, tenemos muchos ministerios dentro de nuestro grupo de oración y este mes, mis queridos hermanos, vamos a fortalecer esos ministerios. Vamos a fortalecer. ¿Por qué? Vamos a tener una pesca. Vamos a orar mucho como grupo de oración y vamos a lanzar las redes en un seminario de vida en el Espíritu. Porque ¿qué dice la palabra? Los envío, dice. Pidan, rueguen a Dios más obreros, porque la mies es abundante y los obreros son pocos. Así como usted ha recibido de Dios, ahora fuente de vida es ese conducto, ese canal para que fluya la gracia de Dios. Y más hermanos que viven en depresión, en angustia, en soledad, en una vida que no tiene esperanza, conozcan a la persona del Espíritu Santo y tengan una transformación en sus vidas. Así como llegó a la nuestra, así como llegó a la suya, esa buena nueva de Dios que nos ama. Amén. Amén. Así es que nos preparamos, nos ponemos de pie, mis queridos hermanos.